Vamos a comenzar ahora haciendo una representación de la aplicación de la regla de la mano derecha y la correspondiente ley de Ampère. ¿Qué concepto tenemos que tener claro para resolver dichos ejercicios? Profundizamos un poquito más de los videos anteriores, que es básicamente lo mismo, y bueno, de a poquito los ejercicios quedan un poquito más complejos. Supongamos así, ¿no? Situación número 1, nosotros tenemos una intensidad de corriente, que es la sección transversal de un conductor. Digamos que esto es así. Por ejemplo, tenemos el conductor acá. Este es el cobre, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos un corte imaginario acá, transversal, y lo que se va a observar es esta parte de acá, que es la sección transversal del conductor, que es esta de acá. ¿Qué sucede? Que si la corriente eléctrica, si la intensidad de corriente fluye horizontal hacia la derecha, y nosotros observamos desde, vamos a poner acá, a ver, así, hacemos así. Si nosotros observamos desde este punto de vista, acá, decimos que la forma de identificar es que la intensidad de corriente es saliente del conductor, y por lo tanto lo representamos saliente de la página de forma imaginaria. Y desde el punto de vista real, si se pudiera lograr eso, es así, pero en este caso un corte de la sección transversal es imaginario. Entonces lo importante es que permite resolver la situación y el problema. Entonces establecemos que la intensidad de corriente es saliente. ¿Por qué? Porque al observarla de acá, la corriente, digámoslo así, entraría a nuestras vistas, ¿no? O sea, saldría de la hoja de papel. En realidad la expresión que usamos comúnmente es sale de la hoja del papel o sale de la zona, por lo cual la forma de representarla es con una circunferencia y un punto. Es lo mismo decir que esto se gire así 90 grados, y si se gira 90 grados, se rota 90 grados, se ve esta sección. Ahora bien, supongamos que nosotros por acá tenemos un punto en el espacio que se le asigna un nombre, cualquiera sea, punto J, a veces se usa como referencia, ¿no? Entonces nosotros nos solicitan que se determine la intensidad, el campo magnético existente en J como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, que son la fuente de los campos una de las fuentes de los campos magnéticos. Y para eso nosotros primero tenemos que representar los vectores siempre. ¿Por qué? Porque el campo magnético es una magnitud vectorial. Si es una magnitud vectorial, cualquiera sea, lo primero es representar los vectores, porque según la orientación de los vectores es lo que condiciona las ecuaciones y los cálculos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, al aplicar la regla de la mano derecha, vamos a colocar el pulgar saliendo de la página, ¿no? En este caso así, el pulgar con respecto a mí de la pantalla de la computadora va a quedar hacia mí, el pulgar así, de esta forma, ¿no? Y ahí se rota la mano. Me pasa que tengo el guante este acá. Ahí se rota la mano, siempre hacia adentro. Por lo tanto, puedo hacerlo así. Si coloqué el pulgar y roto la mano así,
¿Qué sucede? Que la circunferencia es concéntrica, o sea, tiene el mismo centro que el centro del conductor. Entonces nosotros colocamos el pulgar saliente y hacemos esta circulación, por lo cual que corresponde a una trayectoria que es una circunferencia, por lo cual el vector queda tangente el vector campo magnético queda tangente a la circunferencia, ¿no? Entonces, si queda tangente a la circunferencia, queda perpendicular a la línea al radio, perpendicular al radio. Entonces nosotros venimos acá, trazamos el radio, que es el radio perteneciente o que define que corresponde a la circunferencia que representa la línea de campo magnético generada por la intensidad de corriente eléctrica, que es ni más ni menos, o digamos sencillamente el movimiento de cargas eléctricas en el conductor. ¿Qué sucede? Que la mano derecha más o menos nos indica que campo magnético es horizontal a la derecha en este caso, porque la corriente es saliente, pero acá tiene que haber un ángulo de 90 grados, porque el vector es tangente a la circunferencia y una tangente a la circunferencia implica una perpendicularidad con el radio, 90 grados. Bien, entonces, si esta es la intensidad 1, este vector lo vamos a designar vector campo magnético 1, de manera que vamos llevando claro que corresponde o es generado por la intensidad 1. Ahora bien, podemos suponer nosotros acá otra intensidad de corriente, que es la intensidad de corriente intensidad de corriente 2. Entonces lo vamos a poner así, intensidad 2. También saliente. ¿Qué sucede? Que la línea de campo magnético acá, la línea de campo magnético es una circunferencia que tiene como centro el centro del conductor, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos este giro con la regla de la mano derecha, con el pulgar saliendo, el vector queda tangente a la trayectoria y formando 90 grados con el radio. Entonces venimos y trazamos acá el vector campo magnético 2 correspondiente a la intensidad 2. Bien, acá nosotros tenemos vectores que se denominan colineales porque están en la misma línea o en la misma dirección, en este caso dirección horizontal, sentidos opuestos. Si lo que tenemos que hacer es determinar el campo neto en este caso va a implicar la resta de los módulos. Si B1 es mayor que el módulo de B2, ahí el campo magnético neto va a quedar en el sentido siempre del vector de mayor módulo. Si B1 fuera mayor que B2, si imaginariamente, hipotéticamente B2 es mayor que B1, el campo magnético queda orientado, el campo magnético neto queda orientado en el sentido del de mayor módulo. Entonces, ahora nosotros tendríamos que sustituir valores y ponemos, por ejemplo, si la intensidad 1 es 2,0 amperes y la intensidad 2 es 1,0 amperes.
Esta distancia es de 20,0 centímetros y esta otra de 5,0 centímetros. Entonces, con la regla de la mano derecha nosotros determinamos la orientación de los vectores. Este es el paso número 1. Número 2, se debe identificar claramente las 4 características de un vector, que son módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. El módulo, el módulo de los vectores se determina, digámoslo que sencillamente, aplicando la ley de Ampère, que es constante por intensidad sobre distancia. Esta es la ley general, ¿no? A nivel general es el módulo del campo magnético es la constante 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad sobre la distancia. Entonces simplemente lo que se hace ahora es sustituir, porque ahora tenemos nosotros acá que el campo magnético es, no usar un poquito esta línea recta acá. El campo magnético es 2 por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amper, que es la unidad de intensidad de corriente, eh, por la intensidad. Si es el campo magnético 1, va a ser 2,0 amperes. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a agarrar y vamos a sustituir la distancia, que tiene que ir con el equivalente del metro, que vamos a dividir entre 100, porque un metro ya sabemos que equivale a 100 centímetros, ¿no? Por lo tanto, por una regla de 3 simple nos queda 0,05 metros, ¿no? Sustituya o no la unidad en la ecuación, tengo que tener claro que te he expresado en metro, en amper, y la unidad y la constante de 2 por 10 a la menos 7. De acá se va a obtener un número, se hacen los cálculos y se va a obtener un número expresado en Tesla. Hay que tener mucho cuidado, aunque me parece que está totalmente de más decirlo, pero bueno. La unidad de campo magnético es Tesla. Debo colocar la unidad. ¿Por qué? Porque física, las magnitudes físicas, la magnitud es todo aquello que se puede medir. Y si se puede medir, tiene una unidad patrón de referencia. Por lo tanto, está implícito que en el trabajo que se haga en física se debe colocar la unidad por comparación mismo de las mismas magnitudes del mismo tipo, de la misma especie. Ahora bien, pasamos a calcular el campo magnético, pasamos a calcular el campo magnético 2, ¿no? Entonces esto queda así. Campo magnético 2. Y acá es lo mismo. 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad de corriente 2, 1,0 amperes, sobre la distancia 20 centímetros dividido 100, 0,20 metros. Y acá se va a obtener otro número. Hago las cuentas muy sencillas con la calculadora científica. Y nos va a dar otro número expresado en Tesla. Cuidado con la unidad. Siempre debemos colocar la unidad. En física carece de sentido el resultado sin la unidad. Entonces, después nos enfocamos, decimos, bueno, el módulo del campo magnético 1
se lo calculó, el módulo del campo magnético 2 se calculó, por supuesto que el vector campo magnético 1 y campo magnético 2 se trazó. ¿Qué sucede? Que para encontrar el campo magnético neto, como los sentidos son opuestos, al efectuar la suma de estos vectores debo restar los módulos. Entonces sucede lo siguiente, que uno viene tranquilamente, identifica cuál es el módulo mayor, que en este caso va a ser B1. ¿Por qué? Porque está más cerca, el punto son 5 centímetros, 5,0, y la intensidad es mayor, por lo tanto, y acá la intensidad es menor y mayor la distancia. O sea que indiscutiblemente B1 va a ser mayor que el módulo de B2. Trae como consecuencia que sencillamente planteamos que el campo neto en módulo va a ser el módulo de B1 menos el módulo de B2. Y esto es expresado en Tesla, ¿no? Y esto es simplemente una resta de un número menos el otro número. Entonces el campo magnético va a ser otro número prima expresado en Tesla. Cuidado con la unidad, siempre debemos colocar la unidad, que es lo que nos pasa en la clase, que no colocan la unidad en el 50% de los alumnos. Bárbaro. Debo ejercitar y adquirir el hábito y saber qué unidad es, por supuesto, y por qué. Por qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? El último paso, la última etapa es trazar el vector neto. Para trazar el vector neto que proviene de la suma de estos dos vectores, el vector neto, como ya dijimos, va a tener la dirección y sentido de el que tenga mayor módulo. Entonces, el que tiene mayor módulo es el campo 1, por lo tanto, el vector neto va a quedar en la dirección y sentido del vector 1, por lo tanto, horizontal hacia la derecha. Ahora podemos nosotros hacer así. Lo más adecuado es trasladar el punto de aplicación. Esto es totalmente viable, traslado. ¿Y qué sucede? Que en realidad el campo neto lo vi con el punto J donde solicita la letra. Entonces acá tenemos el vector campo neto, horizontal hacia la derecha, con el módulo que se obtuvo acá, que eso lo hacen ustedes sustituyendo los valores. Se pueden eliminar después a modo imaginario, a modo real o a modo imaginario, no precisaría borrarlos, pero acá me queda fácil a mí. Podría decir, bueno, en lugar de tener el vector de color azul y el vector naranja, podría sacarlo y dejar un solo vector, que es el vector de color negro, porque el vector de color negro es el campo neto y el campo neto es la suma de aquellos dos vectores campo. Por lo tanto, si es la suma, da lo mismo trabajar en superpuestos los dos vectores o solamente con el vector neto. ¿Cuál es la idea? Trabajar siempre solo con el vector neto. ¿Por qué? Porque es uno solo y todo queda mucho más fácil. Bien, quedan unos minutos más acá. ¿Qué sucede? Que de repente también nosotros podemos tener, por ejemplo, una intensidad de una partícula, ¿no? Vamos a suponer así. Supongamos así. Tenemos acá una partícula, me va a quedar un poquito exagerado acá, pero que se vea bien, ¿no? Vamos a poner una partícula ahí y a la partícula le vamos a colocar un signo, un signo positivo,
¿Puede ser un protón? Sí, puede ser un protón, por ejemplo. Signo positivo. Entonces, ¿qué sucede? Que en este punto se hace una emisión de protones, por ejemplo, y por este punto, en este preciso instante y esa precisa posición, pasa un electrón con una cierta velocidad v. La velocidad es una magnitud vectorial también. Entonces venimos y la representamos acá. Este es el vector velocidad. ¿Qué implica? Implica que tenemos una partícula con una velocidad vertical hacia dirección vertical, sentido hacia arriba, que interactúa con un campo magnético, dirección horizontal, sentido hacia la derecha. ¿Qué genera esto como consecuencia? Que esta interacción de una partícula con un campo magnético, vamos a hacer una pequeña separación acá. La interacción de una partícula con un campo magnético, cuando analizamos así, decimos, bueno, se puede expresar de varias formas. A mí me gusta expresarla así, por ejemplo, ¿tenemos una carga Q? Sí, tenemos una carga Q. ¿Se mueve con una cierta velocidad v? Sí, se mueve con una cierta velocidad v. ¿Interactúa con un campo magnético neto? Sí, interactúa con un campo magnético. Y forma un cierto ángulo que va a aparecer en el ángulo que es 90 grados, que por ahora hemos resuelto todos ejercicios con 90 grados y seno de 90. Sabemos que seno de 90 grados es 1. Eso viene de trigonometría, habría que hacer para entender bien esto también. Lo hago en la calculadora o si no en el círculo trigonométrico, pero se amplía más adelante. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, muy sencillo, que cuando la carga con una velocidad interactúa con un campo neto, experimenta una fuerza que es consecuencia de la interacción. Cuidado que únicamente la partícula tiene que tener una cierta velocidad. Si la partícula está en reposo en el campo magnético, o sea, la velocidad fuera cero, estuviera estática en ese punto, cero por número cero, fuerza cero. Entonces, ¿qué sucede? Que la partícula va a experimentar una velocidad v en esta situación, va a experimentar una fuerza v en esta situación, que nosotros como vector, que es la fuerza, la identificamos con la regla de la mano izquierda, ¿no? La mano izquierda es pulgar representa la fuerza, índice el campo magnético y dedo mayor o dedo medio la velocidad. El campo magnético, o sea, el índice, nosotros vamos a orientarlo horizontal hacia la derecha. Acá va a quedar el índice porque es la dirección y sentido del campo magnético. Después voy a rotar la mano y voy a colocar el dedo medio o mayor vertical arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad vertical arriba, entonces el dedo medio debe estar en concordancia con el vector velocidad o debe indicarme hacia dónde se mueve la partícula. Entonces dedo medio quedó hacia arriba, índice quedó horizontal a la derecha y el pulgar quedó entrante a la pantalla, en mi caso, ¿no? Porque está vertical la pantalla. En el caso de que tenemos en la clase la hoja de análisis y de estudio que está horizontal, pues está sobre la mesa, el pulgar queda entrante a la página. Por lo cual el campo magnético es la fuerza generada sobre la partícula por dicha situación y las condiciones en las cuales se encuentra es entrante a la página. Vamos a buscar un colorcito acá bien diferente, entrante a la página.
Entonces, la fuerza es entrante a la página. O sea que si la partícula se mueve vertical hacia arriba, digámoslo así, imaginariamente, porque tengo que usar ese término imaginario y es la forma de resolver los ejercicios y comprenderlo, iría a desviarse hacia adentro de desviaría hacia adentro de la pantalla, y en la hoja cuando estamos en clase se desvía hacia el piso, digámoslo así. Ya sabemos que la trayectoria, bueno, va a ser un arco de circunferencia o lo que sea, pero en ese preciso instante la fuerza va a ser entrante y la represento con una cruz. Entonces acá sí podemos decir que quedó finalizado porque calculamos la fuerza sustituyendo los valores. La carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. La velocidad posee un cierto valor, por ejemplo, 5,0 por 10 a la 3 metros por segundo. El campo magnético es un número el campo magnético neto, que se lo calcula acá, y después se multiplicar estos tres factores. Y de ahí se va a sacar el valor final. Y esto acá es muy sencillo, porque es plantear la ecuación, la ley de Lorentz, y sustituir, y la calculadora lleva la parte más compleja que tienen que hacer los cálculos. Capaz que un poquito más delicado es esta parte de identificar el vector fuerza que es entrante. Y reitero nuevamente, me da unos minutitos más acá, en la regla de la mano izquierda, a ver, esperen un poquitito. En la regla de la mano izquierda tenemos así, hay que tener mucho cuidado acá. Opa, hay que tener cuidado acá. Eh, la fuerza no hay problema, ¿no? La fuerza no hay problema. Vamos a ver si puedo hacer esto. Así. La fuerza no hay problema porque la fuerza viene dada indicada por el pulgar. El campo magnético viene indicado por el índice y el dedo medio. Cuidado que cuando es una partícula representa la velocidad. Cuando es una intensidad de corriente, o sea, se tiene un conductor, que es la otra ley, que es la ley de Laplace, que es intensidad por longitud por campo por el seno del ángulo, que es otra ley. El dedo medio o mayor se sustituye por la magnitud e intensidad, con la orientación de la intensidad. Y cuando es una carga puntual, Q, corresponde a la magnitud velocidad. O sea que para nuestra situación de ahora que se está planteando y que se plantea en la clase, estamos considerando el dedo medio mayor como velocidad, el dedo índice como campo magnético y el dedo pulgar como fuerza. En este caso se observa acá que si tenemos un campo orientado como está la figura, una velocidad orientada como está la figura, bueno, la fuerza es un vector que se representa vertical hacia arriba. Entonces, con eso ya finalizamos por acá y pasamos a otro más diferente y un poquito más complejito por ahí.